Hola a todas las personas que están viendo este video o este espacio, esta entrevista. Les quiero dar la bienvenida a este rinconcito de Venezolanas in Tech, en donde vamos a hablar sobre la violencia digital basada en género. Y para eso trajimos a dos especialistas que se dedican al activismo en esta área y que nos van a hablar mucho mejor sobre el tema. Para yo no presentarlas, porque amo que las mujeres tengan el espacio para autonombrarse, yo quiero darle la palabra a María Ángela y a Nerissa para que ellas nos cuenten quiénes son, qué hacen desde sus espacios de trabajo. Bueno, como dijo Carla, mi nombre es María Ángela Petrizzo, vivo en Mérida, en Venezuela. Soy de formación politóloga y bueno, con el tiempo me fui interesando en el tema de las tecnologías de información y comunicación a raíz bueno, de la participación como ciudadana en realidad, más que como otra cosa, en el diseño de algunas políticas públicas como la ley de infogobierno. Formo parte de Mujeres Activistas por el Software Libre desde el año 2009. Y bueno, actualmente me desempeño como docente e investigadora en la Universidad Nacional del Turismo y en el Instituto de Altos Estudios Transdisciplinarios. Nombre es Erisa Aguilera, yo formo parte de Mujeres Libre. Mi formación es licenciada en informática con otros estudios y especialización, pero el área que siempre me ha encantado es seguridad. He trabajado en varias responsabilidades relacionadas con ese tema de la ciberseguridad. Empecé como administradora de servidores. Luego, pues me fui dedicando al tema de la seguridad informática y como se ha venido llamando en los últimos años, que se llama pues ciberseguridad. Esa es el área donde participo y desde el punto de vista profesional, ¿no? También desde el punto de vista del activismo, pues estoy militando en la organización Mujeres Activistas por el Software Libre. Gracias, Neri, por presentarte. Para mí, de vuelta lo digo, es un honor tenerlas ambas en este espacio y colaborando con ustedes desde su espacio de activistas por el software libre. Ahora, entrando en este tema, me gustaría, si alguna de las dos cada una me quiere comentar un poquito de cómo nace Activistas por el Software Libre, eh, qué busca o cuál es su objetivo, qué acciones tiene y cómo quienes nos estén escuchando o nos estén viendo pueden sumarse también a militar en este espacio de Activistas por el Software Libre. Nace por un objetivo que en aquel momento era muy pequeño, pero como que agrandando, ¿no? Inicialmente detectamos que había muy pocas mujeres en las comunidades del software libre a nivel internacional y sobre todo muy poquitas en Venezuela. Entonces, nos hizo pensar que quizás si creábamos una organización como en aquel entonces se llamaban a las comunidades técnicas que se reunían en torno a la libre, nosotras entonces, bueno, nosotras nos agrupamos en esa organización que llamamos así, llamamos Mujeres Activistas por el Software Libre, y nuestro objetivo inicial era facilitar el tránsito de mujeres que decidieran formarse en el ámbito de las tecnologías libres y del software libre, y en realidad, en general hablábamos de conocimiento libre, ¿no? Luego, digamos que eso que nos unió nos fue develando muchísimas otras cosas, ¿no? Bueno, como nos enseñó a detectar la información que recibimos de otras mujeres feministas en Venezuela, empezamos a detectar misoginia en las comunidades, algunos elementos que nos hicieron, digamos, despertar y ponernos el violeta y empezar a mirar todas las cosas así, comprendimos que esos objetivos era necesario que los y
pues hasta llegar a este momento donde hablamos de feminización de las tecnologías, no solamente, digamos, trabajar en función de, de eliminar el techo de cristal, sino otros elementos eh, que podemos ir tratando en el transcurso de esta conversa sabrosa. Pero bueno, hay otras cosas ahí que nos parecen que también son cruciales, que son muy importantes, que digamos son como la fuente, como las causas que hacen que haya muy pocas mujeres y además muy pocas mujeres tomando la palabra, ¿no? Como la violencia digital. Y por eso enfocamos nuestros esfuerzos en, y nuestros aportes en función de eliminar la violencia digital de género, al menos darla a conocer y mitigar. Una de las cosas que Nerissa comentaba haciendo el recuento de, bueno, que un poco la pregunta cuando surge activistas, aunque yo me incorporo un poco después, era, oye, ¿por qué hay tan pocas mujeres en el ámbito de tecnologías? Pero además, ¿por qué se repetían esos estereotipos femeninos o asociados a la mujer en el ámbito de la tecnología en el país? En el sentido de que las mujeres que estaban en ese momento presentes en ámbitos de tecnología estaban en áreas relacionadas con servicios, logística, apoyo a actividades, pero no directamente en el ámbito de lo que decimos hoy en día echar código, ¿no? Y un poco investigando al respecto, nos dábamos cuenta también que no era una condición particular de Venezuela, sino que de alguna forma se repetía en distintos espacios, no solamente en nuestro país, el hecho de que el ámbito de la tecnología resultara hostil a las mujeres, ¿no? Y evidentemente lo que surgió un poco después con respecto al tema de las violencias digitales lo explicaba, pero sin embargo también habían otros tipos de violencias y de hostilidades que, digamos, hoy las nombramos de otra manera. Cuando hablamos, por ejemplo, de temas como techos de cristal y decíamos, oye, bueno, es que sí, efectivamente, las mujeres están en tecnología, pero solamente sirven para organizar un evento. No es que sirvan, ¿no? Sino que solamente son empleadas para organizar eventos o para cosas que resultaban bastante incómodas porque estaban reforzando estereotipos de género, como era, por ejemplo, hacer el catering dentro de un evento, etcétera, ¿no? Y para romper este tipo digamos, de situaciones, emprendimos en un momento una serie de actividades de socialización y de visibilización. Entonces, en estas actividades que fundamentalmente fueron los foros de mujeres y tecnologías libres, lo que hacíamos era visibilizar a las mujeres que ya estaban en el sector dentro de nuestro país, utilizando fundamentalmente, porque es nuestra base de acción, las tecnologías libres, pero también organizando procesos de capacitación en el marco de esos encuentros, de esos foros, ofreciendo talleres de el manejo, para el manejo de determinadas herramientas, ¿no? Y bueno, con el tiempo logramos de alguna forma también tener como equipo de trabajo una visibilización y poder incidir en algunas políticas, quizás intentando o digamos sosteniendo la lucha, por eso que decía Nerissa, el tema de la feminización de la tecnología. Feminización en el sentido de hacerla un espacio más acogedor, más amigable, para que las mujeres podamos estar allí, ¿no? Porque qué duda cabe que incluso en este momento todavía tenemos muchos estereotipos que superar, estereotipos de género que superar en el ámbito de la tecnología, pero en ese momento estamos hablando de hace casi 20 años atrás, ¿no? Pues era mucho más evidente, era evidente que las opiniones, la participación de las mujeres en foros digitales eran totalmente minimizadas, pero además eran atacadas de una manera muy frontal. Entonces,
claro, cuando nosotras rápidamente, por decirlo así, resumimos nuestra intencionalidad en eso de feminizar la tecnología, perdón, también estamos hablando de un trabajo muy importante que se realizó con mujeres con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y que permitió que varias mujeres con discapacidad visual tuvieran acceso a equipos, que tuvieran, digamos, instalada tecnología en software libre que les permitiera acceder a poder desarrollarse también en ese ámbito. Yo no sé, Nerissa, si tú quieres contar alguno de los casos más emblemáticos, pero para mí esa es una de las cosas más, digamos, de los hechos tangibles más importantes de nosotras en ese momento. Aquí ya me voy adentrando al tema. ¿Qué entendemos primero como violencia basada en género, para darle un marco más grande, y luego ahí se ramifica a qué entendemos por la violencia digital que se basa en el género? La violencia basada en género está definida hace muchas décadas atrás. Y bueno, básicamente el concepto que más se acepta hoy en día es digamos, el que resume como cualquier acto que busque agredir, lesionar, amenazar, coartar, limitar a la mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, por el hecho de ser mujer, que nosotras decimos que está basada en género, porque eso es un elemento distintivo súper importante para poder entender que no se trata de un arrebato, vamos a decirlo así, de un momento, sino que se trata de un conjunto de acciones que están estructuralmente orquestadas, sostenidas, y que, digamos, que afectan a la mujer de una manera desproporcionada. Y el hecho de ser, enfatizar en esos dos elementos fundamentales, en que ese acto violento ocurre contra la mujer por el hecho de ser mujer y que además la afecta de forma desproporcionada, es lo que de alguna manera da contenido a la idea de esa violencia que se orienta hacia el género femenino, porque está orientado hacia todo lo que simboliza la feminidad, todo lo que simboliza la mujer. Y en este sentido se traslada hacia los hijos, y bueno, estamos hablando de la violencia vicaria, pero la raíz de alguna forma de la violencia vicaria también está en el género, está en el hecho de que hay todo un sistema, en este caso el patriarcado, que es el que cosifica, utiliza, objetiviza a las mujeres y que como tales establece la bella de Alma, establece digamos, una relación de propiedad, pertenencia y, digamos, de supremacía del varón para cometer cualquier tipo de acto violento en contra de la mujer. Y cuando hablamos de la violencia digital basada en género, entonces estamos hablando de este tipo de actos violentos que buscan limitar, agredir, humillar, menospreciar a la mujer por el hecho de ser mujer, pero que utilizan los medios digitales fundamentalmente para lograrlo. Y cuando hablamos de medios digitales, pues estamos hablando evidentemente de redes sociales, de videos, de llamadas, pero incluso estamos hablando de otros medios por los cuales algunos actos o algunas, digamos, imágenes que quizás fueron originadas por medios digitales se pueden transmitir. Un ejemplo, si hay una divulgación de contenido íntimo de forma no autorizada, este contenido íntimo a lo mejor se capturó por un medio digital, un móvil o una cámara de video, pero tomar reproducir una fotografía o reproducir esta imagen a lo mejor no implica la acción de un medio digital, pero quiero decir que también se considera en este caso una violencia digital basada en género. Y bueno, como recordarás, una de las cosas que nosotras enfatizamos en nuestros talleres es que es significativamente multidimensional, al igual que la violencia de género. En el caso de las violencias digitales basadas en género, esa multidimensionalidad
hace bueno, que haya afectaciones patrimoniales, que hayan afectaciones psicológicas, que hayan afectaciones laborales, por ejemplo, e incluso en casos más graves que puede conducir al suicidio, ¿no? A la terminación, no a la terminación, pero atentar contra su vida por un estado de depresión a consecuencia de la violencia, ¿no? Eh, y bueno, en el momento actual en el que buena parte digamos, de nuestras tareas en el ámbito de tecnología se están moviendo cada vez más hacia trabajo remoto, hacia trabajo en el ámbito de lo digital, estamos en un proceso de transición de algunos ámbitos de nuestra economía a una economía digital y digitalizada, pues evidentemente el que una mujer se vea afectada por una violencia digital que ocurre o no en el ámbito laboral, pero que ocurre por un medio digital, la va a afectar porque de alguna forma una de las tendencias más frecuentes es apartarse del ámbito digital, lo cual evidentemente está además limitando sus oportunidades laborales y sus oportunidades digamos, de vinculación con un entorno laboral, un entorno productivo. Entonces, por eso es que de alguna forma nosotras hemos tomado en el país de manera, yo diría, de vanguardia y no, digamos, no con falsa modestia, sino porque ha sido así el abordar este tema de las violencias digitales en el que estamos aproximadamente, bueno, Nerissa me corrige, pero si no me equivoco, creo que en uno de los primeros talleres que dimos activistas de la región, a mujeres activistas de la región, sobre el tema de ciberseguridad y cómo tener cuidados digitales, fue probablemente en el año 2015, 2016, si no recuerdo mal, Nerissa. Y bueno, es precisamente movido por eso. Desde el lugar de ustedes, como expertas, para alguien que apenas está como asomando el tema, para alguien que capaz hoy está escuchando esto y dice, ah, yo pensaba que esto era normal, no lo veía como violencia digital. ¿Cómo podríamos hablarles o visibilizarles los tipos de violencia digitales que hay? Porque sé que no es una sola. Hasta hace poco, cuando comenzamos, por ejemplo, en el año 2015, se creía que todo lo que pasaba en torno a estos actos que afectaban a las mujeres, pero utilizando tecnología, estaba, digamos, relacionado solo en ese espacio, ¿no? En el espacio que se decía virtual. Comenzamos a dar los talleres. Cuando comenzamos a dar los talleres, nosotras en ese entonces se hablaba, se pensaba que estos actos que afectaban, que eran, digamos, dañinos dirigidos hacia las mujeres, pero usando las tecnologías, ocurrían solo en ese contexto y se hablaba de ese contexto virtual. Pero después nosotras hemos defendido durante todos estos años que no es un hecho aislado y que, digamos, es un continuo de las violencias que igual vivimos las mujeres en otros espacios que no son los digitales y que además con la tecnología estas se pueden hacer más graves, se pueden hacer más perpetuas, es decir, porque es más difícil eliminarlas, borrarlas y cortar con ese proceso. Entonces, hemos hablado siempre de definirlas e identificarlas como un continuo y como un continuo que a veces tiene grandes afectaciones en la salud mental de las mujeres que son víctimas, porque con el efecto de la viralización o, por ejemplo, de no poder eliminar cierta información que afecte y que quede allí perpetuada, siempre va a ser un recuerdo para la persona víctima que luego no puede eliminar, digamos, eliminar o cerrar ese capítulo. Por lo tanto, cuando esas violencias basadas en género viven en otros espacios, en otros contextos, digamos, más físicos, y también digamos, se magnifican con el uso de la tecnología,
nosotras creemos que tiene una afectación en la salud mental de las víctimas mucho más grave. Y además necesita muchísimas más herramientas para poder, digamos, hacer un cierre de ese proceso y, por supuesto, después sanar, ¿no? Por eso nos contenta muchísimo el auge que ha tomado en los últimos años desde el punto de vista de creación de espacios que se dediquen a investigar, que se dediquen a difundir y espacios de los cuales formamos parte a nivel internacional que nos permiten colaborar sobre este tema. Y bueno, cada día existe, digamos, una identificación mucho más acertada y mucho más precisa de todo esto. Bueno, cada día se identifican nuevos tipos de violencias digitales, ¿no? Cada día aparecen nuevas formas, igual que los ciberdelitos, digamos, aparece una nueva tecnología, una nueva red social, una nueva plataforma, y alrededor de esas tecnologías, pues se crean también esquemas que de alguna manera pues no están pensadas para digamos, con toda la buena intención, sino más bien con intención de, por ejemplo, realizar estafas o extorsión. Y pues bueno, cada día aparecen muchísimos virus, por ejemplo. Bueno, lo mismo ocurre con la violencia digital basada en género. Cada día vemos cómo estas van mutando y cómo van apareciendo nuevas violencias digitales basadas en género, ¿no? Hemos identificado algunas, yo no creo que todas, ¿no? Por ejemplo, hace poco yo le comentaba a una compañera que venía usando su celular y había una persona detrás de ella eh, viendo lo que ella estaba haciendo. Y yo le digo, tú sabes que eso también está identificado como una violencia digital, y me dicen, no lo puedo creer. Y yo le digo, sí, o sea, que te escuchen en el hombro y verifiquen de esa manera, por ejemplo, tu clave o con quién estás escribiendo, es una manera es una violencia digital, y forma parte de lo que hace muchísimos años la gente que estudiaba seguridad informática le llamábamos hacking social, ¿no? Que se basa en usar esa capa 8 que decimos que son la capa donde están las usuarias y los usuarios, y incluso nunca nos ha gustado que se defina como la capa más vulnerable. Imagínate, la capa más vulnerable somos los humanos. Que eso quizás sea cierto, pero aún no deja de ser preocupante. Entonces, utilizar esa capa más vulnerable para poder encontrar esos huecos para poder entrar, ¿sabes? Esas vulnerabilidades para poder ser explotadas desde el punto de vista de la tecnología. Y una de ellas es el hacking social. Es decir, a través de herramientas de engaño, e incluso que parecen hasta mágicas, o sea, parecieran como magos, lograr obtener la información para poder penetrar en plataformas, sistemas, incluso en herramientas personales, pues en equipos y redes sociales personales. Y bueno, esa incluso nosotras no la tenemos identificada en nuestra guía que pueden encontrar en nuestra página web, que es escuchar en el hombro, pero que yo creo que es importante que estemos ahorita pendientes de las técnicas de hacking social, que aunque la conocemos desde hace más de 20 años, todavía están vigentes. Ahora bien, desde el punto de vista de la violencia digital basada en género, hay unas que son muy, ¿cómo te diría yo? Muy imperceptibles, ¿no? Y que a veces cuesta que nosotras incluso la identifiquemos, como por ejemplo
cuando tu pareja te dice, ah, estás en tal sitio, compárteme la ubicación. O por favor, mándame una foto de donde estás. Y pues si estamos queriendo hacer eso con gusto, chévere, pero si no, definitivamente es un rastreo que te están haciendo usando las tecnologías para, digamos, vulnerar tu derecho a no querer compartir información personal, por ejemplo, ¿no? Y a veces eso no se identifica. Y como todo, pues nos parece, he podido ver que a algunas personas este hecho les pareciera normal porque para eso es la tecnología, pero no, tenemos que anteponer sobre todo nuestros deseos, lo que queremos realmente hacer. Una de las cosas que más juega en contra de, digamos, de empoderarnos como mujeres para poder identificar hechos de violencia, es que muchos de estos hechos de violencia que también tienen su expresión en otras manifestaciones como lo que conocemos como los micromachismos, son situaciones que nosotras hemos naturalizado. Esto que comentaba Nerissa, que constituye un hecho, digamos, una violencia, el hecho de que la pareja, o no necesariamente la pareja, puede ser, digamos, un familiar, puede ser un amigo, etcétera, ¿no? Insista en conocer la localización en todo momento, insista en sostener digamos, el control de saber qué está haciendo, qué utiliza, qué hace, qué ve, qué tal. Es una cuestión que históricamente nosotros hemos romantizado con la palabra amor, en el sentido de que cómo me ama, está pendiente de mí, ay, qué lindo, qué linda, me cuide, y en realidad es una forma de violencia porque está coartando digamos, el libre desenvolvimiento de la voluntad de la persona, ¿no? Y a lo mejor la voluntad es, oye, yo estoy en un parque y quiero estar solo, y quiero estar tranquila y no quiero saber nada de nadie, no tengo por qué estarte dando mi ubicación, o sea, ¿sí me explico? Y sí, efectivamente, eso, el que se naturalice y al mismo tiempo el que los medios digitales permitan una viralización tan significativa, eh, es lo que de alguna forma acentúa la gravedad de la situación en el caso de las violencias. Porque como bien decía Nerissa, las violencias digitales son parte del continuo de la violencia. Nosotras, en los talleres, nosotras utilizamos la idea del violentómetro, en el sentido de que hay una secuencia, no todas las violencias son iguales, no, la intensidad no es la misma, pero definitivamente, bien la violencia digital es parte de una violencia física o bien es la puerta a una violencia física, ¿no? Y como parte de un continuo, de un conjunto digamos, de situaciones que identificamos como eso, precisamente como violencias basadas en género, está el hecho de que van increyendo, ¿no? O sea, digamos, se diversifican, se especializan, ¿sabes? Para poder lograr obtener esa, vamos a decir, reducción de la voluntad, coerción, minimización de la presencia o de la participación de las mujeres, ¿no? En el taller nosotros resumimos 17, si no me equivoco, ¿no? Pero recientemente han surgido más. Y fíjate que una de las que nosotros identificamos como la más significativa es la exclusión digital. Porque nosotros decimos, oye, si una mujer se excluye del ámbito digital en el año 2023, en realidad está reduciendo de una manera súper significativa sus posibilidades, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito digamos, de su formación, de su crecimiento como persona, de su crecimiento profesional. Pero es que antes de eso estamos hablando de otros tipos de violencia que tienen que ver con tratos de personas. Y muchas de las situaciones recientes, lamentablemente, de trata de personas, tienen su origen en
una situación que es violenta en el ámbito digital y que captura esa voluntad de esa persona para que, digamos, a partir de engaños o sosteniéndose en las acciones por engaño, la persona acceda a desplazarse de su sitio y lamentablemente quede en una situación de vulnerabilidad. Otra de las cosas, y ya con esto cierro, que nosotros también como sociedad tenemos naturalizado, es la responsabilidad sobre la víctima de la vulnerabilidad, de la situación de vulnerabilidad en la que se colocó. Esto de, pero ¿qué hacía allí? ¿Pero por qué? Pero es que eso le pasa por estar haciendo tal o cual cosa. En realidad, por ese tipo de posicionamientos y ese tipo de reacciones, lo que estamos es excusando al agresor, que fundamentalmente es un varón, de su responsabilidad. Más adelante te podemos dar un breve adelanto de un estudio que hicimos este año al respecto. Pero sí, efectivamente, el 95% de las violencias basadas en género, las causas y sostienen los varones, ¿no? Y tienen su responsabilidad. Y alguien puede decir, oye, pero también son víctimas porque también están en el sistema patriarcal. Sí, claro, cómo no, pero definitivamente la revictimización juega muy mal papel para un proceso en el cual necesitamos concientizar a mujeres y a hombres. Prolongar ese proceso de revictimización juega muy en contra de toda la necesidad de socializar y de hacer conocer más sobre el tema que tenemos. Porque sé que hay mucha gente que se lo pregunta, ¿no? De por qué hay un día para la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Para mí, que haya un día, el 25 de noviembre, definido como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, además que sea justamente ese día que fue el día donde asesinaron a las mariposas, a las hermanas Mirabal, me parece muy significativo y además un recordatorio, ¿no? De todo lo que aún nos falta por lograr. En efecto, hay unas estadísticas que son terriblemente desoladoras si lo vemos desde ese lugar. A mí me gusta siempre verlo como algo que tenemos que lograr, que tenemos que conquistar, que tenemos que mejorar, pero en efecto, pues los números de los diferentes observatorios que hay, de las personas que hacen la sistematización, eh, nos dice bueno, de que a las mujeres nos siguen matando y nos siguen matando solamente por el hecho de ser mujeres. Y, y justamente que exista ese día me parece que es una de las iniciativas que pueden lograr crear más conciencia y a partir de allí yo me atrevo a decir que no solo debería ser un día, ¿no? Deberían ser, cuando me dicen, porque sí me lo dicen, como decías tú, Carla, ¿por qué tiene que haber ese día? ¿Por qué no existe? Porque a los hombres también recibimos violencia y siempre le decimos a los compañeros, es cierto, ninguna persona, ningún ser humano ni hombre, ni mujer, niñas, niños, adolescentes, nadie merece recibir violencia de ningún tipo. Pero siempre nos dicen, ¿y por qué no tenemos un día entonces? ¿Por qué solamente ustedes, no? Yo le digo, bueno, porque en efecto hay estadísticas que muestran que esos números muy grandes de mujeres y niñas que reciben violencia de todo tipo, ¿no? Fíjate, sí me parece que es crucial poder hacer una sistematización tan buena como existen en otros observatorios, otras iniciativas sobre el tema de la violencia digital. Y nosotras empezamos una plataforma que tenemos que se llama Yenchi, que era para sistematización de casos de violencia digital. Comenzamos esa iniciativa dirigida a violencia digital porque hace ya, no recuerdo cuánto, pero incluso antes del 2015, no, 2016. En el 2016 hicimos el lanzamiento de esa plataforma, ¿no?
Luego nos dimos cuenta que era muy difícil, a pesar de que nos enterábamos y acompañábamos casos de mujeres que estaban siendo víctimas, que necesitaban ayuda, que necesitaban asesoría, porque estaban siendo víctimas de algún tipo de violencia digital. Era muy difícil que existiese públicamente, digamos, elementos que pudieran comprobar ese caso para luego cargarlo en la plataforma y sistematizarla, porque Yenchi es una plataforma que permite, desde el punto de vista georreferenciado, cargar casos de violencia. Y nosotras creíamos en ese momento, y creemos aún, que es necesario también, desde los números, desde las estadísticas, visibilizar ese tipo de violencia. Por ejemplo, nosotras vamos a veces a liceos, escuelas, a dar talleres y nosotras le preguntamos a todo el público que está allí, es decir, a nuestros chamos, a nuestras chamas, ¿ustedes han recibido algún tipo de bullying con alguna tecnología? Y todo el mundo alza la mano. ¿Y ustedes han ejercido ese tipo de acción contra otra persona? Es decir, se han reído, han publicado información que sin permiso y también levantan la mano. Y estamos hablando de casi todas las personas que asisten a este tipo de charlas que realizamos. Y eso para nosotras es alarmante, pero también creemos que debe ser sistematizado y estudiado con el rigor que merece. Y pues queremos incluso iniciar ese tipo de trabajo y por eso estábamos enfocadas con Yenchi. Pero luego, al no tener esa documentación, decidimos ampliar digamos, los objetivos de Yenchi para cargar allí todos los tipos de violencia basadas en género, quiero decir en general. Es, digamos, es como parte de la observación de esta observación militante, ¿no? De que estás abordando un objeto de estudio, en este caso, el tema de la situación y la necesidad de feminizar el ámbito digital, de facilitar la incorporación y mantenimiento y permanencia de mujeres en el ámbito digital. Y bueno, y a partir de esa observación surgen otros elementos, entre estos el elemento de la violencia, y también darnos cuenta que hay una falta de cifras. Esto, al igual que la situación de entornos hostiles en el ámbito de la tecnología, no es, digamos, un privilegio, entre comillas, no el privilegio, pero digamos, no es una situación exclusiva de nuestro país, lo que en general hay un subregistro sobre el tema de la violencia de género. El subregistro, bueno, tiene muchas razones, desde algunas limitaciones institucionales a nivel de los gobiernos hasta aspectos como que, bueno, hay cosas que se aceptan que son normales, aunque sean situaciones de violencia, ¿no? Y por esto es que existe el subregistro en nuestro país, pero también en otros países de la región, y de ahí la importancia y la necesidad de establecer los observatorios, ¿no? Y como decía Nerissa, nosotras vimos en Yenchi la posibilidad de poder ofrecer un espacio en el que no solamente viéramos un registro, sino que además ese registro lo tuviéramos asociado a un elemento georreferencial, es decir, que supiéramos o que pudiéramos mostrar qué está ocurriendo en dónde. Pero fíjate tú la cosa tan digamos, tan demostrativa de que estamos frente a un problema sistémico, y es que cada vez ocurre menos, pero en ese momento que estamos nuevamente, hace casi unos 10 años atrás en este caso, observábamos que buena parte de las violencias contra la mujer no estaban referidas como violencias contra la mujer. Un hombre, si te das cuenta, si hablamos de violencia, en los titulares se refiere que un hombre mata al otro, pero las mujeres siempre aparecemos muertas. Se murió, eh, fue muerta de un disparo, o un crimen pasional. Y ya denotarlo de esa manera, ya es mostrarte el poco interés que hay de alguna manera, por establecerlo, poner los puntos sobre las IE. Melissa lo decía antes cuando hacía referencia
al reclamo de, ay, sí, un día para la violencia, un día para la eliminación de la violencia contra la mujer y cuándo para la eliminación de la violencia contra el hombre. Bueno, pues resulta que los principales agresores son los varones. No todos los varones son agresores, eso está clarísimo. Pero en el caso de las mujeres, fundamentalmente los agresores son varones, ¿no? Entonces, eso, bueno, al que tenga ojos que ver, queda bastante claro allí. Y efectivamente que tengamos un día para atender esto es un llamado a cuánto camino nos queda todavía por delante para poder erradicarlo, no solamente en términos reales, sino también en términos discursivos, en términos de dejar de normalizar situaciones que definitivamente no son normales. Para alguien que quiere empezar a tomar más conciencia sobre la violencia digital basada en género y que quiere empezar, uno, a prevenirla o a tomar ciertas acciones específicas para cuidarse en los entornos digitales, ¿cuáles serían esas 3, 5 prácticas que ustedes, desde el trabajo que vienen haciendo, han identificado que pueden las personas, las mujeres en específico, empezar a realizar para eso, cuidarse más en los espacios digitales? ¿Ok? Lo primero que yo recomendaría en este caso es que se inscriban en nuestros talleres. Ya en el marco de precisamente el 25 de noviembre, nosotras estamos próximas a comenzar nuestro ciclo de talleres que básicamente tiene 3 áreas, ¿no? Uno que tiene que ver con la identificación de este tipo de violencia, la otra que tiene que ver con la prevención, específicamente dirigido a todas estas técnicas, muy orientada a la pregunta que tú haces, Carla, todas estas técnicas y herramientas que podemos usar para construir más espacios seguros y para hacer esos espacios digitales lugares que nos garanticen o nos den mayor tranquilidad, porque son espacios que hemos de alguna manera controlado, ¿no? Esa es el taller número 2. Y el taller número 3 tiene que ver con qué hacer si efectivamente recibimos o somos víctimas de algún tipo de violencia digital. Otra, digamos, la segunda recomendación es que si por alguna situación no puedes inscribirte en nuestros talleres, recordarles que existen unas guías con todo esto ampliado en nuestra página web. Desde allí pueden obtener estas guías y obtener más información. Y sobre todo, pues, digamos que un segundo punto que recomendaría es que aprendamos un poco sobre lo que es la huella digital, todo lo que vamos dejando en Internet y que de alguna manera podamos transmitirle también a nuestros hijos, a nuestras hijas y a esta generación más joven, la importancia sobre todo de poder reservar cierta información que puede en algún momento alguien usar en el futuro, ¿no? Para poder protegerse, pero también proteger a un entorno inmediato. Sin duda alguna la información es fundamental, pero también el uso de forma consciente de las distintas redes. Antes te hablaba de un estudio que hicimos nosotras este año, rápidamente te cuento que, bueno, fue un estudio motivado fundamentalmente a poder caracterizar las violencias digitales en nuestro país, porque digamos que no hay referencia de estudios previos en el área en Venezuela, y decíamos, bueno, ya va, vamos a ver qué es lo que, porque no es lo mismo, digamos, qué es lo que está ocurriendo, porque no es lo mismo decir en las redes hay violencia a decir Facebook es la fundamental fuente por la que se está captando personas para trata. Facebook e Instagram en segundo lugar. No es lo mismo decir, hay violencia, por ejemplo, estafa en el ámbito digital, a decir, lamentablemente, buena parte de, al menos lo que se deriva del estudio de caracterización, buena parte de las estafas hacia mujeres las cometen otras mujeres. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de caracterizaciones que es tan importante demostrar. O, por ejemplo,
mostrar que WhatsApp y Telegram son medios principales por los cuales se realiza proceso de sex spreading, es decir, de divulgación y viralización de información con contenido privado no autorizado, de forma no autorizada. Entonces, decir eso, ponerlo con nombres y apellidos, nos lleva a otro nivel. Es decir, nos pone en una situación en la que, oye, ya va, es urgente poder trabajar con nuestros jóvenes, pero también con nuestros adultos, incluso con los adultos mayores, que, digamos, es un tema que tampoco se aborda, esa ingenuidad que tienen nuestros adultos mayores para acercarse a redes como Facebook o Instagram, por ejemplo, suministrando información personal sobre algunos datos que no deberían divulgarse y que facilitan el acceso a otra información por procesos de ingeniería social que decía Nerissa hace un momento atrás. Entonces, sí, definitivamente nos hace falta mucha información y un día es muy poco para recordarnos todo el trabajo que queda pendiente, ¿no? Pero sí, definitivamente lo primero que nos corresponde como personas y como ciudadanos es atender cuál es la huella digital que estoy dejando yo en todas mis participaciones en el ámbito digital. Cuando me llega un meme de alguien, de una compañera de mi clase, por ejemplo, a la que le hicieron un sticker y a lo que le estamos haciendo un proceso de humillación, por ejemplo, por ese sticker, y yo facilito que se distribuya esa información, porque a mí también me parece gracioso. Entonces, generar conciencia es algo que solamente podemos hacer a través de la divulgación, una mayor divulgación de información al respecto. Les quiero dejar el espacio para que nos compartan en cuáles son sus espacios digitales desde activistas por el software libre. Bueno, ya las próximas iniciativas lo estuvieron comentando en parte de toda la entrevista, pero bueno, algunas puntuales en donde quieran invitar a las personas a que se sumen a sus iniciativas. El espacio es de ustedes. Sí, sí, lo doy yo. Nuestra página web es activistasxsl.org. Ahí, bueno, ahí consiguen información sobre los documentos que hemos publicado, entre ellos las guías. Además nos van a conseguir en Instagram y en Twitter como activistasSL. Y bueno, a través de esos medios o del correo electrónico contacto@activistasxsl.org consiguen contactarnos y tener más información al respecto de todo lo que hemos hablado hoy. Me gustaría darles una última recomendación a las mujeres que nos escuchan, que es importante que en caso de sentir que está siendo agredida usando tecnología, es importante que el primer paso que hagas no sea eliminar la fuente de esa agresión, sino todo lo contrario, aunque cueste mucho, documentar, tomar capturas, anotar las horas, porque luego esto se olvida, ¿no? Y también referenciar desde qué redes sociales, desde qué número de teléfono, desde qué perfil de usuario estoy recibiendo esa agresión. Porque este tipo de elementos van a ayudar a luego investigar o medir la magnitud de esa violencia que estoy recibiendo. El impulso que tenemos cuando estamos siendo agredidas es inmediatamente borrar todo, hasta a veces cambiar el número de teléfono. Pero esto hace que entonces los perpetradores sientan esta impunidad de seguir realizando este tipo de actos bueno, ya por ejemplo, si la persona decide autocensurarse y no conectarse a internet o borrar sus redes sociales, pues va a otro objetivo. Entonces, es importante que sepamos que aun cuando nuestro impulso sea eliminar esa experiencia, es bueno que documentemos, que tomamos fotos y que realicemos captura y anotaciones. Esa sería mi recomendación final. Y bueno, y en nuestra guía 3, que está en la página web,
está incluso una tabla que muestra cuáles son esos elementos que son importantes para la documentación. Yo creo que es importante estudiar este tema y es importante además, sobre todo, transmitírselo a nuestras generaciones que son más jóvenes, a nuestras chamas, a nuestros chamos, para que estén atentos de este tipo de cosas y para que además aprendan a prevenirlos y a que eso no aparezca en su vida nunca. Les agradezco a las dos de nuevo por el espacio que hicieron en su agenda, en su día, en su tiempo, en sus responsabilidades, para compartirnos su conocimiento y sus experiencias con lo que vienen haciendo desde activistas por el software libre. Deseamos que esta información que vamos a compartir o que estamos compartiendo les sirva a muchas otras personas y hagamos mucho más conciencia de la realidad de la violencia digital basada en género y del por qué la trabajamos y de cómo identificarla y de qué pequeñas acciones podemos empezar a aplicar para erradicarla y prevenir. Gracias a las dos. No sé si quieren decir unas palabras ya de cierre y con esto cerramos esta parte. No, gracias a ustedes por la invitación, porque como decía Nerissa en la introducción, la verdad es que para nosotras, perdón, es un espacio privilegiado poder compartir con una organización que está en la misma trinchera que nosotras, ¿no? Y que de alguna manera nada, compartimos miradas sobre lo que nos ocupa, que es empoderar a las mujeres. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a ustedes, muchísimas gracias por esta maravillosa invitación, por esta conversa que me resultó sumamente divina, por este abrazo virtual que nos hemos dado hoy y que estoy segura será la primera iniciativa de muchas que vamos a realizar en el futuro. Encantada y de verdad agradecida por este espacio.